te dice que tengo una función f de x igual a una definida por partes, tiene x cuadrado para x menor o igual a c, y tengo ax más b para x mayores que c, ¿ya? Entonces, yo aseguro que sea diferenciable eso de ahí, ¿ya? Puedo hacer con los límites, ¿sí? Para que una derivada sea, o para yo hallar una derivada, por ejemplo, f' de x, ustedes conocían esto, límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿estamos claros? ¿Ya? Pero no es la única forma de hallar una derivada. Podemos nosotros hallar una derivada en un punto, una derivada de x en un punto c, en este caso si vamos a usar la letra c, ¿ya? Porque note que aquí vamos a analizar en el punto c, en el punto de donde hace salto las funciones, ¿ya? ¿Se acuerdan de esa fórmula? La fórmula era simplemente límite de x tendiendo a ese punto c de f de x menos f de c sobre x menos c. Ahí sí, ¿ya? Esa es una formulita que ustedes les daban, ¿ya? Note que esto es como la pendiente. No sé si se acuerdan la pendiente, ¿cómo se llama? y2 menos y1, x2 sobre x2 menos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Se entiende? Sí, la derivada nace de ese concepto de la pendiente de la recta tangente, ¿ya? Entonces, nos puede servir para hallar la derivada en un punto esta de aquí. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos funciones por partes, ¿ya? Entonces lo que buscamos es que la función sea derivable en el punto, ¿ya? Esta función como tal es derivable en todo su dominio. Esta también es derivable en todo su dominio, ¿ya? ¿Dónde tenemos que asegurar que sea derivable? En x igual a c, ¿ya? Entonces yo debo asegurar la diferenciabilidad en x igual a c, ¿ya? Entonces yo hago que, por ejemplo, el límite de x tendiendo a este punto c, porque es un punto c, no está definido, c por la derecha, ¿ya? C por la derecha, y el c por la derecha, f de x, ¿qué función viene por la derecha? A la derecha, o c por la derecha, ¿ya? Note que dice todos los valores de x mayores que c, ¿ya? Ax más b. Ya, perfecto, sería ax más b, ¿ya? Ese sería nuestro f de x, menos el f de c. El f de c sería tomar esta función y en vez de x ahora poner c, ¿ya? Quedaría menos, voy a poner entre paréntesis, ¿ya? Menos ac más b. ¿Estamos claros? Todo esto sobre x menos c, ¿ya? X menos ese punto c, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Pues la idea es ahora levantar esta indeterminación, ¿ya? Entonces si yo hago, note que esto vengo acá al límite de x tendiendo a c por la derecha, ¿ya? Ax más b menos, aquí me va a quedar a por c, ¿ya? Y menos b. Todo esto sobre x menos c. ¿Estamos claros más o menos? ¿Ya? Note que aquí se va a eliminar b con b, se elimina, ¿ya? Y ya puedo factorizar eso de ahí, ¿ya? ¿Cómo puedo factorizar? Límite de x tendiendo a c por la derecha, puedo sacar factor común a, y ¿qué me queda? X menos c sobre x menos c. Y ahí se elimina, ¿Ya? y queda, ¿no? Y me queda entonces, si yo evalúo, note que no tengo un x que evaluar, entonces la derivada es esa. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto directamente? Derivo esta función, ¿ya? Al derivar esta función, ¿cuánto es la derivada de ax más b? La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Por a, que es una constante, sigue siendo a. Y la derivada de una constante, que es b, es 0. Me queda simplemente Entonces arriba debe quedar ¿Ya? 2x. ya, perfecto, arriba debe quedar 2x, pero reemplazado en qué punto ahora? En c. En c debería quedar ¿cuánto? 2c. C por la izquierda sería, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, esta sería la derivada por la derecha. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces sería, podemos ponerle así, f' por c a la derecha, ¿ya? No sé si exista matemáticamente esto de aquí, porque ya digo, no sé cómo les dieron exactamente. Le ponen de derecha. Ya, c derecha, ¿ya? Entonces, ahora vamos a tratar de calcular esto, f de prima de c, ¿ya? F' de c por la izquierda, ¿ya? Entonces, por la izquierda va a ser el límite, ¿ya? Va a ser el límite de x tendiendo a c por la izquierda. ¿Qué función viene por la izquierda de c? X menores que c, viene x cuadrado. Entonces f de x, que es x al cuadrado, menos f de c, perfecto, c al cuadrado. Todo esto sobre x menos c. ¿Se entiende esto ahí? ¿Ya? Necesito reemplazar o necesito evaluar eso de ahí. Por tanto, ¿qué puedo hacer? Simplifica. No puedo simplificar directamente. Hay que multiplicar 6 cuadrados.
Ya, puedo no desarmar en diferencia de cuadrados. Eso, Ajá, ya. X más 1 va más C, perdón. Ya, límite de x tendiendo a Y c X por la menos izquierda. C. Ya, c tendiendo a la izquierda, de x menos c que multiplica a x más c. Todo esto sobre x menos c. ¿Estamos claros? Ahí se elimina, ya, se va esto con esto, ya. Entonces, si yo reemplazo c, note que reemplazo c en el límite, c más c, ¿cuánto se hace? 12. 12. ¿Ya? ¡Ay! Y note que la derivada, ¿cuánto era la derivada de x cuadrado? 2X. 2x reemplazado en c, 12. Wow. ¿se entendió? ¿Ya? Entonces, para que una función sea diferenciable en ese punto, significa que por la derecha la derivada tiene que ser la misma que por la izquierda. ¿Estamos No claros? es igual. No es que no es igual, nos piden hacer igual, nos piden a nosotros buscar cuáles son los valores de a y de b en función de c, dice, cuáles son los valores de a y de b en función de c para que la derivada exista en este punto, ¿ya? Entonces note que esto era por ¿dónde? Esto era por la derecha, ¿ya? Y esto es por la izquierda. Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo quiero... ¿Igualar? Perfecto, necesito igualar, ¿ya? ¿Por qué necesito igualar? Porque lo de la derecha tiene que llegar a compaginar con lo de la izquierda. Digo simplemente a tiene que ser igual 12. a 12. Y ya estamos encontrando lo que nos está preguntando. ¿Cuánto debe valer a y b para que la derivada exista? ¿Estamos 12. claros? ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pero ahí no sale la B, o sea, como... Ya. Ahí le reemplazamos en B. Perfecto. No sé, hay nada. No. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí analizamos diferenciabilidad. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, note que nos falta ¿qué valor? El valor de b, ¿ya? Podemos decir que el valor de b es libre, ¿ya? O si no, podemos encontrar el valor de b a través de la continuidad. No, ¿ya? borro, pongo la rayita para poder marcar. A es igual a 12, ¿ya? Sin dar espacio, ¿ya? Entonces vamos a analizar la parte de continuidad, ¿ya? A veces necesitamos esto para cuando encontramos valores de esto de aquí, ¿sí? Entonces, analizando continuidad, aquí entran tres premisas, ¿sí? La primera premisa es que existe f de c, ¿ya? F de c existe, ¿estamos claros? ¿Ya? Luego, la segunda premisa Él dijo, o sea, que sí, Es está que el con el límite- tercer y pues ya. es que el límite de x tendiendo a este valor de c en la función f de x también existe, ¿estamos claros? ¿Ya? Y entonces la tercera premisa Estos son iguales. es que estos dos sean iguales, que la función evaluada en ese punto sea igual al límite cuando se acerca a ese punto. ¿Estamos claros? Pero no había que sacar los límites laterales. Ya, entonces aquí para que el límite exista, debe existir límite por la derecha y límite por la izquierda. ¿Y cómo sacamos? Ya. Los límites Pero antes que laterales. todo eso, debe ver si existe en la función, Ya, ¿no? entonces, Ahí evaluamos está, f de c, ya. Primero vamos con la primera parte, que habla la redundancia. Primero vamos con esto. Debemos evaluar que exista f de c. ¿F de c existe o no existe? En este caso sí existe, ¿ya? ¿En qué valor existe? Cuando x es igual a c, para esto, para x cuadrado. Entonces el valor va a ser ¿cuánto? C al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, tenemos que evaluar el límite, ¿ya? Entonces aquí entra lo que decía el compañero. No tengo que analizar, sí, tengo que analizar dos límites. El límite de x tendiendo a c por la derecha de la función f de x y el límite de x tendiendo a c por la izquierda de la función f de x. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces este límite, cuando tiende a c por la derecha, la función por la derecha es esta de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Si yo reemplazo, me quedaría a, en vez de x pongo c más b, ¿ya? AC más b, ¿ya? Pero recuerde que usted ya conocía ¿Verdad? el valor de a. ¿A cuánto valía? 12. Entonces puedo poner así 2c al cuadrado más b. 2c por c, 2c al cuadrado más b. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Y el límite por la izquierda, ¿ya? Sería evaluar en esta función de aquí. ¿Y esta función de aquí cuánto es? C al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando ya vamos a analizar la tercera premisa, note que acá yo no puedo decir nada, ¿ya? Por ahora. Cuando vamos a analizar la tercera premisa, entonces debemos asegurar que esto sea igual a ¿cuál? Esto de aquí, porque si no, no va a existir el límite. ¿Estamos claros? Y cuando aseguremos que esto sea igual a esto, también ya estamos asegurando que este límite sea igual a ¿cuánto? A c al cuadrado. ¿Se entiende más o menos? Ya, ¿qué parte no se entiende? ¿No? ¿Por qué C al cuadrado por la... Ya, función que viene por la izquierda de esto de aquí. Note que x menor es que c, ¿ya? La función que viene a la izquierda es x al cuadrado, ¿ya? X mayor es que c, esta función viene por la Ya derecha. te pregunto. Dígame. En el F de C, pero también utilizamos en la segunda. ¿Dónde está incluido el igual? Ay, que tiene que ser igual tiempo.
Ya, digo evaluar exactamente en ese punto. Exactamente en ese punto solamente se puede evaluar aquí. Y si está en el otro. El igual, si el igual estuviese aquí, me toca evaluar en esta función de acá. No puede estar en los dos, deja de ser función. No, deja de ser función. ¿Estamos claros? Ya, Brigitte, dudas. No, sí, profe, pero igual le podemos hacer el otro ya no, en otra función. Ya no, porque ya no está igualada a C. Incluida la Porque C. no está igualado a C, porque no incluye a C. Ya. Aquí me dice son para valores de X menores o iguales a C. Entonces cuando yo quiero evaluar f de C, me toca evaluar en dónde. En la que Solo me en la dice que le que- incluye ya. a C. ¿Ya? Entonces lo que les decía, yo aquí tengo que igualar estos dos. Primero para que el límite exista. ¿Sí? Límite por la derecha debe ser igual al límite por la izquierda. Y con eso aseguro que el límite existe. ¿Estamos claros? Entonces aquí se iguala 2c al cuadrado, ¿ya? Más b al cuadrado es igual a ¿qué? A c al... ¿Y por qué del cuadrado? Ok, b por... ¿Ya? Está por acá. ¿Ya? Despejo. Dejamos b aquí y pasamos esto allá restando. C cuadrado menos 2b cuadrado. Ok, 2c cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda? B es igual a menos c al cuadrado. Y eso era lo que me pedía. ¿Cuál es el valor de a y cuál es el valor de b? ¿Ya? Y el valor de b, entonces, ¿cuánto es? Sea al cuadrado. Menos c al cuadrado. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Pero, ¿y después comprobamos? ¿Ya? ¿O ya no? Pero, No necesitamos, la tercera premisa ya se cumple el rato que yo igualé. Note que esto es c cuadrado y esto igualé el límite a cuánto. Profe, ¿y por qué A C los cuadrado. límites decían que tiene que ser el mismo valor tanto en lateral como en la izquierda para decir que... O sea, Porque igual si los límites son diferentes, no existe límite. ya ahí son diferentes, o sea... No son diferentes. O sea, aquí en esencia son diferentes. ¿Ya? Claro, eso. Pero ese es su trabajo de la pregunta. Que le dice, entonces, yo hago que este de aquí sea igual a este de acá. Ah, ya. Entonces, como les hago que los dos sean iguales, ya son iguales a cuánto? A c cuadrado. ¿Se entiende? De hecho, por ejemplo, si yo aquí en b pongo menos c cuadrado, no te quedó c cuadrado. Ok, 2c cuadrado menos c cuadrado se hace c cuadrado. Y es igual a este con este de aquí. Ah, ya. Y ya son igual a este de acá. Dudas, preguntas, chicos. ¿Ya? O sea, el tercer paso es eso. El tercer paso ya sería intrínsecamente, ya está hecho, porque ya igualamos y decimos este es c cuadrado y esto es igual también a esto de acá. Ah, ¿Ya? Si usted nota, f de c es igual al límite de x tendiendo a c de f de x, ¿ya? Y esto es igual a cuánto? A c al cuadrado. ¿Se entiende? Pero, digamos, esta no, o sea, no es que acá me pedían evaluar continuidad, sino que utilizando continuidad o el concepto de continuidad yo encuentro cuánto vale el valor de b. Y hace un momento con el concepto de diferenciabilidad encontré cuánto vale el valor de a. Ah. ¿Están claros? Sí, pero... Déjenme tomar una foto. A ver, f de c es igual al límite.